Todos conocemos a Ghostface, la máscara, las llamadas misteriosas, el cuchillo y el terror que convirtió a Scream en una de las sagas más famosas del cine. Pero lo que muchos no saben es que detrás de esa máscara ficticia existió un hombre real. Somos Anoma Vlogs y hoy te contamos lo que realmente ocurrió en Gainesville. Danny Rolling nació en 1954 en Louisiana, Estados Unidos. Desde niño vivió rodeado de violencia. Su padre, un ex policía y veterano de guerra, era descrito como un hombre cruel, abusivo y controlador. Danny creció sintiéndose inútil, rechazado, lleno de odio. Muchos expertos creen que ahí comenzó todo. Porque cuando un niño vive rodeado de monstruos, a veces termina convirtiéndose en uno. Con los años, Danny cayó en adicciones, robos y conductas peligrosas. Intentó entrar a la Fuerza Aérea, fracasó. Intentó casarse, también fracasó. Intentó trabajar, también fracasó. Nada le salía bien y poco a poco comenzó a convencerse de algo aterrador. Si no podía triunfar siendo bueno, lo haría siendo malo. El 4 de noviembre de 1989, Danny Rolling cruzó una línea de la que jamás regresaría. Aquella noche, caminó por un vecindario tranquilo de Shreveport, Louisiana, mientras muchas familias se preparaban para cenar o descansar. Danny llevaba en la mente algo mucho más oscuro. Observó una casa y notó que una puerta trasera estaba sin asegurar. Entró en silencio. Dentro se encontraba una familia común, sin imaginar que el peligro ya estaba dentro de su hogar. En la casa estaban William Grissom, un hombre de 55 años, su hija Julie de 24 y el pequeño Sean de apenas 8 años. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Danny sabía que el mayor riesgo era el padre de familia, así que fue el primero en atacar. Después fue por Julie y finalmente por el niño. Pero lo más perturbador no fue solo el crimen. Después de acabar con ellos, Danny permaneció en la escena. Movió objetos, alteró posiciones, limpió rastros con vinagre para intentar borrar evidencia y dejó el cuerpo de Julie colocado de una manera provocativa, como si quisiera enviar un mensaje retorcido o revivir una fantasía enferma. Lo aterrador es que nadie sospechó inmediatamente. La familia no fue encontrada sino hasta 2 días después, cuando vecinos notaron un silencio extraño y alertaron a las autoridades. La policía llegó a una escena brutal, pero sin pistas claras. No había testigos, no había huellas útiles, no había un sospechoso directo. Y así el caso quedó sin resolver. Pero para Danny Rolling, aquella noche significó algo más. Por primera vez en su vida, sentía que algo le había salido bien. Ese sentimiento de poder fue más peligroso que cualquier arma, porque no solo había cometido un crimen, había descubierto que disfrutaba hacerlo. Y desde ese momento, el monstruo ya estaba despierto. Danny sabía que tarde o temprano la policía comenzaría a buscarlo. Necesitaba desaparecer. Así comenzó a moverse por distintos estados, viviendo entre robos, identidades falsas y pequeños delitos. Durante ese tiempo, pasó por Florida, donde logró mezclarse entre desconocidos y sobrevivir con dinero robado. Pero había algo más importante en su mente: buscar un nuevo territorio, un lugar lleno de víctimas vulnerables. Y entonces encontró Gainesville, Florida, una ciudad universitaria tranquila, conocida por albergar a miles de jóvenes que llegaban cada año a estudiar en la Universidad de Florida. Departamentos compartidos, rutinas predecibles. Muchos jóvenes vivían lejos de sus familias por primera vez, y en aquel tiempo
poca seguridad comparada con la de hoy. Para Danny, Gainesville no era una ciudad, era el escenario perfecto. Cuando llegó a la ciudad en agosto de 1990, no rentó un cuarto, no buscó trabajo, no intentó rehacer su vida. Fue directamente a un supermercado. Con el poco dinero que tenía, compró una tienda de acampar, un colchón inflable y algunos artículos básicos. Pero también robó herramientas pequeñas, entre ellas un destornillador y cinta adhesiva. Después se internó en una zona boscosa cercana a la universidad. Ahí montó un campamento improvisado. Dormía escondido entre árboles, sin vecinos, sin testigos, sin levantar sospechas. Desde ese lugar podía observar la zona universitaria, entrar de noche y volver a esconderse antes del amanecer. Durante varios días recorrió calles, observó edificios y estudió hábitos. Veía que departamentos estaban ocupados por mujeres jóvenes. ¿Quién vivía sola? ¿Quién apagaba luces tarde? ¿Quién dejaba ventanas abiertas? ¿Quién parecía físicamente más vulnerable? Y finalmente, fijó su atención en dos jóvenes que compartían apartamento. Sonia Larson, de 18 años, y Christina Powell, de 17. Ambas acababan de comenzar una nueva etapa universitaria. No sabían que alguien ya las estaba mirando. Cuando llegó la noche, Danny se vistió completamente de negro. Cubrió su rostro, tomó sus herramientas y salió del bosque en silencio. Llegó al apartamento de las jóvenes, inspeccionó la entrada y usando el destornillador, forzó una puerta para entrar sin hacer demasiado ruido. Solo se escuchaba la respiración de quienes dormían. En la planta baja, vio a una de ellas descansando en el sofá. No atacó de inmediato. Primero observó. Después caminó lentamente hacia las escaleras. Subió y se dirigió a la habitación donde dormía la otra joven. Lo que ocurrió en esa casa esa madrugada marcaría el inicio de uno de los episodios más aterradores de la historia criminal de Estados Unidos. Cuando amaneció, Gainesville seguía siendo la misma ciudad, al menos en apariencia. Pero en pocas horas todo cambiaría. Dos estudiantes asesinadas dentro de su propio hogar, sin señales claras de quiénes habían sido, sin explicación, sin motivo visible, y lo peor de todo, nadie sabía que ese era apenas el comienzo. Durante solo 3 días, Danny asesinó brutalmente a 5 estudiantes universitarios. Entraba por puertas forzadas, actuaba de noche, atacaba rápido y dejaba escenas espeluznantes. La ciudad entró en pánico. Los estudiantes dormían juntos por miedo. Nadie quería salir. La prensa lo bautizó como el destripador de Gainesville. Las escenas eran brutales. El atacante no había dejado un patrón fácil de seguir. Y lo peor de todo, nadie sabía quién sería el siguiente. Las calles comenzaron a vaciarse por las noches. La presión sobre las autoridades era inmensa. La prensa exigía respuestas. Las familias exigían justicia. La ciudad exigía protección. Pero antes de continuar, si te gustan estas historias donde nada es lo que parece, deja tu like, no olvides guardar este video para que sigamos encontrándonos. Dime en los comentarios, ¿qué personaje o historia te gustaría que cuente la próxima vez? Quiero leerte. Aquí en Anoma Vlogs, cada historia tiene un propósito. Y cuando la policía trabaja bajo miedo y presión, a veces comete errores. Fue entonces cuando apareció un joven de 19 años llamado Edward Humphrey. Era un muchacho con problemas de salud mental conocidos en la comunidad.
Había dejado de tomar medicación recientemente y había sido arrestado por agredir a su abuela durante una crisis. Para muchos, eso bastó para señalarlo, no porque hubiera pruebas sólidas, sino porque parecía encajar con la imagen que la gente quería ver de un monstruo. Los medios no tardaron en actuar. Su fotografía comenzó a circular. Titulares insinuaban que habían encontrado al asesino. Vecinos dijeron haberlo visto caminando de forma extraña. Otros afirmaban que siempre les dio mala espina. Algunos periódicos destacaban las cicatrices de su rostro, insinuando que eran marcas de peleas con víctimas. Pero todo aquello era falso. Las cicatrices provenían de un accidente automovilístico anterior. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La opinión pública comenzó a condenarlo antes de cualquier juicio, porque muchas veces la sociedad quiere una respuesta rápida, aunque sea la equivocada. Y mientras la ciudad descargaba su miedo sobre él, el verdadero asesino seguía libre. Con el tiempo, las autoridades compararon muestras biológicas obtenidas de las escenas con el ADN de una de las víctimas. Los resultados fueron claros, no coincidían. La teoría principal se derrumbó y con ello la falsa sensación de seguridad. La ciudad entendió algo aterrador. Habían acusado al hombre incorrecto, mientras la atención pública estaba centrada en Edward. Otros agentes seguían revisando pistas menores, movimientos sospechosos cerca de un bosque, un campamento escondido, dinero marcado con tinta bancaria, herramientas extrañas, objetos que no encajaban. Sin saberlo, estaban mucho más cerca del monstruo real de lo que imaginaban. Todo comenzaba a conectarse. Entendieron que estaban frente a algo mucho más serio. El asesino serial y el ladrón de bancos podían ser la misma persona. Danny supo que su escondite ya no era seguro. Sintió que la policía estaba cada vez más cerca. Así que robó un vehículo y salió de Gainesville. Condujo hacia Tampa, Florida. El 7 de septiembre de 1990, Danny entró a un supermercado en Tampa. Fue detenido por intentar cometer otro robo. La policía local lo arrestó sin imaginar del todo a quién tenían frente a ellos. Para ellos, era solo otro criminal común, pero en realidad acababan de ponerle esposas al hombre más buscado de Florida. Mientras Danny estaba bajo custodia, investigadores revisaban la evidencia del campamento y finalmente las pruebas biológicas confirmaron lo peor. El hombre detenido en Tampa era también el destripador de Gainesville. Cuando la noticia salió a la luz, Estados Unidos entero quedó impactado. El asesino que sembró terror durante días había sido capturado casi por accidente. No cayó por una gran persecución, no cayó por una confesión inmediata, cayó porque nunca pudo dejar de delinquir. Su necesidad de robar, de controlar, de arriesgarse, lo traicionó. Años después, confesó a los asesinatos, intentó fingir trastornos mentales, dijo que otra personalidad lo obligaba a matar, pero nadie lo creyó. En 1994 fue sentenciado a muerte y en 2006 fue ejecutado por inyección letal. Somos Anoma Blogs y así terminó uno de los criminales más sádicos de la historia moderna de Estados Unidos. Mientras el país recordaba la masacre, un guionista llamado Kevin Williamson tomó inspiración de este caso real. Esa película fue Scream y su villano, Ghostface. Desde entonces millones usan esa máscara en Halloween.
sin imaginar el horror real que existió detrás. Después de conocer toda esta historia, ¿crees que Danny Rowling nació siendo un monstruo o su infancia lo convirtió en uno? Te leo abajo y si esto te tocó, compártelo. Alguien lo necesita hoy.